tarde alcanzando los lugares altos. Y también le quiero hablar de Caleb, porque Caleb tiene mucho de qué hablar, mucha tela de dónde cortar, dice el dicho. Hay muchas cosas de Caleb que me llaman la atención en su historia, y hay muchas cosas que puedo ver, muchas características que puedo ver en la vida de Caleb. Le mencioné aquella vez antes de terminar que la ciudad que le toca a Caleb, o que Caleb tiene o se le da, que él toma desde la promesa que tenía, es Hebrón. Y Hebrón, le dije que era una ciudad, la segunda ciudad más importante para los judíos después de Jerusalén. Y para los islámicos es la cuarta ciudad más importante. Pero le voy a decir por qué, y de esta manera quiero traer esta introducción. Hebrón es la ciudad más importante porque está establecida en un monte, en un lugar alto. Y si usted sabe, si usted ha leído la Biblia, usted debe de saber que los lugares altos en el Antiguo Testamento eran demasiado importantes para Dios, porque ahí era donde se llevaban a cabo los sacrificios, donde se llevaban a cabo las ofrendas, donde se hacían los altares para quemar sacrificio para Dios. Sin embargo, cuando leemos la Biblia a través de la historia de Abraham, nos damos cuenta que Abraham construye 7 altares, y el último de ellos lo construye en un lugar alto, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, al único que tiene. Cuando leemos más adelante la Biblia, nos damos cuenta que todos los que ofrecían sacrificio a Dios subían a los lugares altos. Tal vez no al monte, pero buscaban un lugar alto, porque se entendía que Dios habitaba en las alturas, y que cuando usted subía a un lugar estaba más cerca de Dios. La Biblia dice que el hombre, cuando aún no era separado, cuando aún no tenía diferentes idiomas, dice que trataron de hacer la torre de Babel. Y dice que entonces Dios dijo que tenían que separarlo, porque el hombre lo que se propusiera lo iba a lograr. Y entonces dice que la torre de Babel cesó. Pero mire, aquí está el problema. Ellos querían un lugar alto no para adorar a Dios, no para glorificar a Dios, no para bendecir a Dios. Ellos querían estar en un lugar alto para poder ser como Dios, para poder tener el mismo lugar que Dios tenía. El problema no era el lugar alto, el problema era el corazón con el que ellos lo estaban haciendo. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta en la historia, en los libros de Reyes y Crónicas, que dice la Biblia que hubo buenos reyes y hubo malos reyes. Hubo unos que levantaron lugares, en los lugares altos levantaron altares a Baal y a Acera. Y después se levantaba otro rey, y el otro rey que venía era temeroso de Dios e iba y destruía esos altares. Pero después se levantaba otro rey malo y volvía a levantar los altares, volvía a construirlos. Pero me llama la atención lo que dice la Biblia cuando Josías tomó el reinado. Y dice que tenía 8 años cuando tomó el reinado, y cuando tenía alrededor de 15, 16 años empezó a construir una vez más el templo. Y dice que encontró el libro de la ley, y dice que rasgó sus vestidos porque entendía que habían hecho lo malo. Y dice la Biblia que él fue uno de los que levantó un ejército para deshacer las obras de Acera y las obras de Baal, esos altares que se habían levantado. Cuando miramos los lugares altos en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que los lugares altos eran militarmente lugares que eran estratégicos. Subían a los lugares altos, y desde los lugares altos alcanzaban a tener una vista completa de todos los terrenos. En donde nosotros vivíamos, en México, hay un cerro que tiene como 5 cordilleras. En la parte sur es el cerro que tiene el cerro más grande, y en la punta de la cordillera mayor o del cerro hay una cruz enorme de 1 tonelada, y cada año la gente va y la baja, y cada año va y la vuelve a subir. Pero lo que me llama la atención es que no escogieron uno de los cerros menores para poner esa cruz. No escogieron el que quedaba más cerca del piso, no escogieron el que llegabas más fácilmente, no escogieron el que estaba más oculto. Escogieron el lugar más alto, en la cumbre. Y usted puede andar a unos 20 minutos de carro a la lejanía, y usted alcanza a ver por allá aquella cruz, aquel lugar, porque es un lugar estratégico.
En la antigüedad, cuando hablamos de la historia natural, usted se va a dar cuenta que los reyes construían en lugares altos, porque militarmente en un lugar alto podían ver cuando alguien se acercaba. No construían en los valles, no construían entre los bosques, construían en lugares altos y se fortificaban y tenían siempre alguien que estaba vigilando, porque desde un lugar alto es fácil darse cuenta de quién se acerca, es fácil identificar cuando viene el peligro, es fácil identificar cuando hay problemas o cuando van a haber problemas. Esos son los lugares altos en la historia natural. En la historia bíblica sabemos que son lugares, lo que le acabo de explicar, donde se levantaba una ofrenda, un sacrificio a nuestro Dios. Amén. Es decir, que un lugar alto es importante. Un lugar en las alturas es importante, sea para levantar ofrenda, sea para levantar sacrificio, sea para levantar un altar, pero también sea para tener un lugar en donde estar mirando a los demás, un lugar de donde darse cuenta cuando viene el mal, cuando vienen las cosas malas, cuando viene un ejército contra ti, cuando vienen los ladrones, cuando vienen los saqueadores. Así que un lugar alto es importante. Aún en aquellos días, pero también en estos días. Amén. Déjeme leerle lo que estábamos con la lectura que comenzamos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. La primera cosa de la cual le quiero hablar es de la obediencia que Caleb tenía. Porque Caleb era un hombre, era uno de los príncipes, pero pudo haber dicho que no. Pudo haber dicho: yo no quiero ir. Pudo haberse rebelado, pudo haberse enfermado: yo no voy a ir porque estoy enfermo, yo no voy a ir por esto, por lo otro. Pudo haber puesto cualquier excusa. Sin embargo, la obediencia estaba en él. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender algo de Caleb. Tenemos que aprender a ser obedientes.